Bienvenidos a un video más sobre geología. Hoy me gustaría hablarles sobre un fenómeno natural que forma parte del ciclo de las rocas, la erosión. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a mi canal para más videos sobre geología y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo video. Comencemos. La erosión es un fenómeno de desgaste y deterioro de la superficie terrestre, debido a factores naturales como el clima, tipo y caracterización del suelo, topografía y cantidad de vegetación, y puede ser agudizada por acciones humanas que causan un desequilibrio ecológico, generando pérdida de nutrientes del suelo, generación de tierra estéril, además de desertificación y cambio climático. Naturalmente, la erosión ocurre por medio de 3 etapas distintas e incluye una etapa de desprendimiento que ocurre por desintegración de las rocas de la superficie terrestre por distintos procesos de meteorización, ya sea mecánica o química. La etapa del transporte consiste en el traslado de restos de materiales que van siendo erosionados por agentes como el agua, viento o hielo. Y la etapa de la sedimentación, que consiste en la acumulación de sedimentos en zonas de acumulación en los cuales los materiales desintegrados ya no tienen tanta energía como para seguir transportándose a otro lugar. La erosión lleva a la mayoría de las partículas de suelo a una distancia corta desde su origen por medio del aire, pero por medio del agua de los ríos, estas partículas, ahora denominadas sedimentarias, dependiendo de su tamaño y la fuerza de escorrentía del agua, pueden viajar distancias más largas, erosionando y arrastrando más partículas de suelo a su paso, hasta un lugar donde terminarán depositándose. La erosión del suelo genera grandes depósitos de sedimento en lugares deposicionales como lagos, pantanos o deltas, los cuales van disminuyendo su capacidad de inundación, y en ocasiones se llega a generar una restricción en la navegación por vías fluviales. En el suelo, la erosión puede ser de las siguientes maneras: erosión laminar o pérdida del suelo por circulación superficial difusa del agua de escorrentía. Erosión en surcos, donde el suelo es arrastrado por el flujo del agua que se canaliza generando surcos en el terreno. Erosión en cárcavas, donde el suelo es arrastrado por el agua para generar cárcavas en el paisaje, pero estas inicialmente comienzan su formación como surcos y posteriormente, después de generar cárcavas, terminan generando abarrancamientos, eliminando toda la capa superficial del suelo. Por bioerosión, que es un tipo de erosión de las capas subsuperficiales del suelo causada por la acción de organismos vivos. Erosión mecánica, que produce pérdida de suelo a causa de acciones como la labranza, agricultura o nivelamiento del terreno a causa de modificaciones en él por parte de la humanidad para poder construir. También existe erosión en cauces fluviales, que causa incisiones y desplazamientos de materiales laterales, erosionando los márgenes fluviales. Erosión costera y litoral, que al oleaje de mareas, el mar gana terreno en superficies emergidas. Erosión glaciar, que sucede en lugares fríos, ya sea glaciares o periglaciares, donde los suelos se van erosionando por medio del flujo de hielo. También está la erosión de deslizamiento de masa somera, que con el paso del tiempo evoluciona a flujo de clastos. Aunque más que erosión, esto implica una pérdida de recursos del suelo marino por desplazamiento. Erosión eólica, que es la pérdida del suelo debido al efecto del viento que arrastra los materiales del suelo desprendido. Y erosión por corrosión, donde el desprendimiento de partículas se debe a la abrasión por partículas previas suspendidas en el aire o agua, que genera modelados y esculpidos muy característicos de cada paisaje. La erosión es el último proceso que padece un suelo y depende de la porción de este que esté expuesta a agentes erosivos como el agua, el aire o el hielo, por falta de recubrimiento y protección de plantas, árboles, hierbas y arbustos que van siendo eliminadas a veces de forma natural y a veces por actividades humanas como la explotación forestal y la construcción. Estas actividades continuamente aceleran el proceso de erosión al eliminar grandes áreas de vegetación. Por lo tanto, el suelo, al no tener el efecto protector y estabilizador de las plantas, se vuelve más vulnerable al barrido superficial y por lo tanto al aumento de la velocidad de erosión. Las principales consecuencias de la erosión son la desertificación, degradación de la cubierta vegetal del suelo, pérdida de la biodiversidad, disminución de la productividad del suelo, acumulación de sedimento, disminución de tierra fértil, aridificación, deterioro de ecosistemas y paisajes, desequilibrio ecológico, afectación de la agricultura y cambio climático.
La velocidad de erosión de un suelo depende del lugar, el tipo de suelo, el clima, las pendientes en el terreno y el tipo de vegetación. Así, la velocidad de erosión de un lugar de escorrentía puede calcularse determinando la carga sedimentaria que la corriente fluvial puede drenar en esa zona. En la mayoría de los lugares, la erosión por agua es más significativa que la erosión por viento, exceptuando lugares secos o lugares donde hay una sequía muy prolongada, y los vientos son más fuertes, tanto que pueden arrastrar a zonas más bajas mayor cantidad de suelo no protegido por vegetación. Y en lugares glaciares, la erosión es causada por el desplazamiento de bloques de hielo glaciar en función de la gravedad y el grado de la pendiente en el terreno, que con el paso del tiempo van erosionando la superficie rocosa subyacente. Esta erosión generada por fuerza de gravedad provoca movimiento de hielo y partículas pendiente abajo, donde son depositadas. En muchos lugares la velocidad de erosión es mayor que la velocidad de formación del suelo, lo que convierte al suelo en un recurso no renovable. Por lo tanto, en esas zonas los suelos son infértiles o pobres para el cultivo y la producción agrícola, causando una menor productividad y una mala calidad en las cosechas, y por lo tanto menores ingresos económicos para las poblaciones de aquellos lugares, donde la disponibilidad de buenos suelos es vital para alimentar a los pobladores. Aunque debe mencionarse que en todos los continentes siempre hay una pérdida aumentada e innecesaria de los suelos, ya que no siempre se siguen las medidas y recomendaciones de conservación de ambientes. Las medidas y acciones que nos pueden ayudar a disminuir la velocidad de erosión son la reforestación de bosques, la agricultura ecológica, la conservación de ambientes y humedales, el mantenimiento y la restauración de ecosistemas y hábitats, además de saneamiento ambiental. Y esto es todo por hoy, gracias por ver este video. Recuerden que en la descripción les dejo algunos enlaces a videos relacionados a este y hasta la próxima.